El pitido agudo del termómetro me sacó de mis pensamientos. Era otro día en la unidad de terapia intensiva, donde la luz artificial parecía enmarcar la rutina monótona de salvar vidas. Pero hoy, sin saber por qué, me sentía particularmente frágil. La crítica de la doctora Vázquez resonaba en mi mente como un eco persistente. Valeria, necesitas ser más eficiente. La medicina es un campo que no perdona. Su voz, firme y fría, se entrelazaba con los murmullos de mis recuerdos de mi nonenchisi infancia, como un eco que nunca desaparece. Respiré profundamente. El pecho se me apretó, y por un instante me vi transportada a un pequeño apartamento, sitiado por la voz implacable de mi madre, que siempre parecía dispuesta a señalar cada una de mis fallas. La perfección no es una opción, Valeria, decía. Es tu deber ser la mejor. Ahora, como si esas palabras estuviesen grabadas a fuego en mi alma, me sentí desvalidada, incapaz de cumplir con las expectativas que uno podría pensar que debería haber dejado atrás. Las críticas, aunque constructivas en la superficie, siempre parecían repletas de juicios ocultos que me hacían sentir que cada pequeño error era un árbol caído en mi bosque interno de inseguridades. El miedo a no ser suficiente se adueñaba de mí como una sombra que nunca se apartaba. Era como si mi valor dependiera de la validación externa, siempre esperando oír que estaba haciendo un buen trabajo, que era digna de amor y respeto. Mientras observaba a mis pacientes, noté que esta ansiedad comenzaba a manifestarse físicamente. Mis manos, un día firmes y seguras, temblorosa ante a presunta crítica. Así como a menina que una vez fui, que se escondía atrás das expectativas de outra pessoa, agora me encontraba provisionalmente encurralada en la estúpida repetición de autoexigencia. Cada vez que pasaba los ojos por los rostros, algo estalaba dentro de mí. Una voz interior que susurraba: «Nunca eres lo suficientemente buena». Fue en un momento de pausa, con la sensación del final del día acercándose, que logré vislumbrar un destello de conciencia. No era solo un eco de la crítica externa, era un patrón repetido que se arrastraba hasta el presente, algo arraigado en cada rincón de mi historia, en mi identidad misma. Este patrón había sido como un hilo invisible que me mantenía unida a las expectativas que no eran mías, que podía cortar, pero aún no sabía cómo. Esa noche, mientras revisaba mis notas y preparaba mi mente para el descanso, la frase que había resonado en mi interior cobró mayor peso. La luz que buscaba en los otros estaba dentro de mí. Era el anhelo de validación que se transformaba en autocrítica. La búsqueda de ser perfecta, solo me había llevado a un lugar de autodesprecio. Aquí estaba, adormecida en las sombras de mis temores, buscando en otros lo que nunca podría encontrar. Más que nada, ese día, sentía el impulso de buscar dentro de mí misma, de tal vez encontrar allí esa luz que había olvidado. Una llama frágil, pero existente, que anhelaba ser redescubierta. Recostada sobre la cama, decidí cerrar los ojos y permitir que mis pensamientos fluyeran libremente. Con cada inhalación, recordaba fragmentos de mi infancia, escenas que llevaban la marca de las expectativas que habían delineado mi vida. La lucha entre lo que era y lo que se esperaba de mí se había enraizado en mi ser desde que tengo memoria. Valeria, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Esta frase, un eco constante en mi hogar, reverberaba en mi mente. Siempre habría un más que cumplir. Más bonita, más estudiosa, más servicial. Mi madre, en su búsqueda de perfección, utilizaba la comparación como herramienta, idealizando a mi hermana menor, cuya naturaleza complaciente parecía validar el amor incondicional. Con cada comparación, me sentía más invisible, cada vez más pequeña para encajar en los moldes que mi madre había creado. Los recuerdos se deslizaban como una película deteriorada. Recuerdo aquella tarde de verano, con la luz dorada infiltrándose por la ventana mientras yo trataba de hacer la tarea. Mi madre entró en la habitación, y sin saludar, se enfocó en mis notas. Esto no es suficiente, tienes que esforzarte más. La universidad está a la vuelta de la esquina. En ese momento, un nudo se formó en mi estómago. Aquella niña de 6 años que era yo, solo deseaba ser aceptada, ser vista como suficiente. Pero las expectativas eran un vil espejo que reflejaba mi supuesta inferioridad. Pienso en esas noches en que me acostaba en la cama,
las lágrimas deslizándose por mi rostro al darme cuenta de que nunca podría ser perfecta. El miedo a no cumplir con las expectativas de mi madre se convirtió en un mantra silencioso. No soy lo suficiente. Sin saberlo, esas palabras fraguaron creencias que se arraigaron en mi ser como espinas enterradas. Anhelaba el amor y la aprobación, pero en lugar de ello, solo encontraba mi reflejo distorsionado en cada crítica. La presión de ser la hija mayor, la responsable, la que siempre tenía que estar bien, me llevó a construir una coraza. A menudo, me convencía de que la única forma de ser digna de amor era ser perfecta, de manera que mis amigos y mis compañeros jamás supieron que detrás de esa fachada de fortaleza había una niña asustada y vulnerable buscando ser escuchada y aceptada. En mis momentos más oscuros, recordaba las veces que intenté expresar mis emociones. Una vez, cuando tenía 12 años, me atreví a decirle a mi madre que me sentía agobiada. Su respuesta fue inmediata. No tienes derecho a sentirte así. Piensa en aquellos que realmente tienen problemas. Esa frase me hizo encogerme. Me sentí como si cada lágrima que caía fuera un signo de debilidad, un síntoma de egoísmo. Así, aprendí a enmascarar mis verdaderos sentimientos, a ocultar mi niña interior herida. Con el tiempo, esta lucha interna se volvía más compleja. No solo estaba atrapada en la búsqueda de la validación externa, sino que, como una sombra persistente, la autoexigencia se convirtió en un estilo de vida. Mientras crecía, la comparación con los demás me llevó a sentir que estaba siempre en una carrera sin meta. La necesidad de ser la mejor enfermera, la hija perfecta, la amiga incondicional, se tornó en un peso insoportable. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, en los susurros de mi mente, a veces podía sentir a esa niña interior. Ella estaba allí, llena de confusión, aún esperando amor, validación y protección. Al mirarla, en mi mente, veía sus ojos grandes y brillantes, llenos de esperanza y temor. Temía que nunca pudiera encontrar ese amor que tanto anhelaba, pero de repente, un atisbo de compasión se encendió en mí. «¿Eres suficiente, Valeria?», me dije, aunque apenas podía creerlo. «Eres digna de amor solo por ser quien eres». Esa noche, reflexionando, me di cuenta de que la raíz de mi dolor estaba profundamente conectada a esas experiencias pasadas. A cada paso que daba en la vida, me encontraba tratando de huir de esa niña que todavía habitaba en mí, en vez de escucharla y abrazarla. Reconocer ese dolor, esas creencias arraigadas, podría ser el primer paso hacia la sanación. Al final, comprendí que las heridas familiares no definen quién soy, pero son parte de mi viaje. Y aquí estaba yo, a punto de empezar a explorar los rincones de mi ser, los paisajes ocultos de mi infancia que esperaban ser rescatados. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez sentía que podía empezar a permitir que ese amor sanador fluyera desde adentro. Una luz aún inexplorada, oculta tras las sombras, estaba comenzando a vislumbrarse. Era un día cualquiera cuando entré en la pequeña librería de mi barrio, un lugar que siempre había admirado por su aroma a papel y café. Mientras navegaba por los pasillos, mis ojos se posaron en un libro que capturó mi atención. El hombre y sus símbolos, de Carl Jung. Sin pensarlo dos veces, lo tomé y, al abrirlo, sentí que algo dentro de mí comenzaba a encenderse. Las palabras de Jung me hablaban de un mundo interno vasto y complejo que resonaba con mis experiencias. Las ideas sobre el inconsciente y la sombra resonaban con fuerza en mí. Me di cuenta de que había estado huyendo de mis propios demonios al buscar complacencia en los demás, a menudo sacrificando mis propios deseos en el camino. Jung enfatizaba que todos llevamos una sombra y que aceptarla es fundamental para nuestra salud emocional. Esta revelación me golpeó como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Repleta de curiosidad, empecé a explorar las páginas. La voz interna de Jung me invitaba a mirar dentro de mí misma, a aceptar las partes que había reprimido. Durante ese tiempo, dedicaba horas a escribir reflexiones en mi diario. Al plasmar mis pensamientos y emociones, sentía que cada palabra me acercaba a mi esencia. La escritura se convirtió en un canal, un puente que me ayudaba a comunicarme con mi niña interior. Esa parte de mí que había estado oculta y lastimada comenzaba a salir de las sombras,
Una tarde, mientras asistía a una conferencia sobre psicología en el centro comunitario, la ponente tocó un tema crucial: la individuation, el proceso de integrar todas las partes de uno mismo. Al escucharla, un torrente de emociones me invadió. Supe que estaba en el camino correcto. El proceso de aceptación y fusión de mi sombra no sería fácil, pero afrontar este reto prometía liberarme de las cadenas invisibles que me mantenían atrapada. Reflexioné sobre mis experiencias. Recordé aquellos momentos de mi infancia en los que luchaba por cumplir con las expectativas de mi madre. Las comparaciones continuas con mi hermana menor me habían dejado como un eco perdido en un mundo que parecía no valorarme. Siempre tienes que ser mejor, me decía. En ese momento, me di cuenta de que había estado proyectando mis inseguridades, buscando confirmación en mi familia y en los demás, temerosa de ser vista como insuficiente. Cada palabra de Jung se sentía como un ladrillo que caía de la estructura que había construido para protegerme. La ansiedad que me había acompañado durante tanto tiempo empezaba a ceder, y, aunque el camino hacia la sanación no sería lineal, sabía que estaba dando los pasos correctos. Estaba lista para aceptar mis temores y dar la bienvenida a esa parte de mí que siempre había esperado ser escuchada y validada. Con cada descubrimiento, mi perspectiva cambiaba. Dejé de ver mis heridas como una carga y comencé a considerarlas como partes de un tapiz más grande, que conformaban la historia única que era yo. Comprendí que para abrazar mi sombra, debía ser honesta conmigo misma y mirar con compasión a la niña que aún habitaba en mí. Una noche, mientras escribía mis reflexiones, me enfrenté a un desafío personal. ¿Cuánto tiempo más seguiría buscando afuera lo que solo podía encontrar dentro de mí? Esa pregunta se convirtió en la fuerza motriz de mi transformación. Sentí que al dirigir mi mirada a mi interior, empezaba a vislumbrar una luz apagada por demasiado tiempo. Era como si la niña que había ocultado toda su vida finalmente pudiera salir de las sombras e integrar lo que había aprendido, al mismo tiempo que comenzaba a liberarme de las expectativas ajenas. La verdad era clara. Mi camino hacia la sanación comenzaba por darme cuenta de que podía brindarme el amor y la aceptación que tanto anhelaba. Por tanto tiempo había estado atrapada en la idea de que era indeseable, pero ahora sabía que el cambio estaba al alcance de mi mano. Tal vez ese viaje hacia la autenticidad no solo me llevaría a mí, sino también reflejaría una luz que podría inspirar a aquellos que estaban luchando con sus propias sombras. Desde aquella noche, me propuse seguir explorando mi interior, desenredando las creencias que me habían mantenido prisionera. Cada paso que diera hacia la aceptación de mi sombra sería un paso hacia la luz. El amor que había estado buscando, finalmente podría florecer desde adentro. Así, el viaje apenas comenzaba, lleno de promesas y esperanzas de un futuro donde pudiera ser verdaderamente yo misma. La vida después de la revelación de Jung no se sintió como un camino recto. Era más bien un laberinto de emociones. Cada esquina que giraba me enfrentaba a mis propias sombras, esas partes de mí que había tratado de ignorar. Comenzaba a sentir un impulso irresistible de adentrarme en esos rincones oscuros, donde se ocultaban mis miedos y mis recuerdos dolorosos, pero también donde yacía el potencial de mi auténtico ser. Comencé a escribir con más frecuencia en mi diario, un espacio seguro donde podía revelar mis pensamientos más oscuros sin miedo a ser juzgada. Era un acto de amor propio. En esas páginas dibujé escenas de mi infancia que aún me atormentaban. Una de las primeras fue un recuerdo de mi 8º cumpleaños. Mi madre había olvidado comprar la tarta que tanto había deseado. La decepción que sentí en ese momento se transformó en un profundo temor de no ser suficiente, de no ser digna de celebraciones, ni de amor. Escribí sobre cómo, en ese instante, mi inocente corazón se sintió pesado, como si la tristeza hubiera comenzado a tomar raíz en mí. Con cada palabra que avanzaba, el nudo en mi pecho se aflojaba un poco más. Comencé a identificar no solo las experiencias dolorosas, sino también las creencias que se construyeron a partir de ellas. Debo ser perfecta para ser amada. El fracaso es inaceptable. No soy suficiente. Estas creencias resonaban en cada interacción, cada decisión que tomaba. Y aunque era doloroso encararlas, sentía que era necesario para empezar a sanar. Un día, decidí hacer un ejercicio que había leído sobre la sombra. Me senté en un lugar tranquilo, con un espejo y un cuaderno en mano.
La idea era mirar mis propias inseguridades y darlas voz. Al principio, me costó enfrentarme a mí misma, pero tras cada intento, logré desarrollar una conversación sincera con la Valeria del espejo. La miré a los ojos y vi el miedo reflejado, la inseguridad que había cargado durante tanto tiempo. ¿Por qué temes ser tú misma?, le pregunté. ¿Qué perderías si dejaras de buscar la aprobación ajena? Ese diálogo se convirtió en un ritual. Tras unas semanas de confrontar mis inseguridades, una epifanía comenzó a formarse en mi mente. Las voces críticas que solía escuchar, esas que me decían que no era suficiente, eran proyecciones de mis propias inseguridades. Fue liberador entender que estas críticas no eran más que vestigios de experiencias pasadas, no la verdad absoluta sobre mí. Sentía que al tomar conciencia de mis complejos, volvía a tomar el control de mi vida. Aprendí a separar lo que era verdaderamente mío, mis deseos, mis esperanzas, y lo que era impuesto. La liberación que experimenté al articular mis pensamientos en voz alta tenía un profundo significado. En el silencio de mi habitación, fui capaz de abrazar mi niño interior. Le prometí que nunca más sería ignorado, que su dolor sería escuchado y reconocido. Cuando finalmente me atreví a escribir sobre el conflicto con mi madre, sentí un alivio indescriptible. «Mamá», escribí, «tus expectativas me han hecho sentir que nunca soy suficiente, pero estoy aquí para sanar. Quiero que veas que puedo ser más que la hija perfecta que esperabas. Quiero ser Valeria, con luz y sombra». Poner esas palabras en papel fue un acto de valentía que hasta ese momento no había logrado. La siguiente vez que tuve una conversación con mi madre, decidí ser franca. Con el corazón latiendo con fuerza, le expuse mis sentimientos, contándole cómo sus comparaciones me afectaron a lo largo de los años. Le hablé del vacío que había sentido, y de cómo su búsqueda constante de la perfección había sido una carga que había llevado durante tanto tiempo. En lugar de la ira o la defensa que temía, vi en sus ojos el destello de la comprensión. En un instante revelador, comprendí que ella misma había sido atrapada en sus propios miedos e inseguridades. La conversación se convirtió en un espacio de sanación. Mi madre compartió sus propias luchas con la autoexigencia y su propia niña interior herida que había estado tratando de proteger. Hubo un momento en que ambas lloramos juntas, reconociendo nuestras sombras, y entendí que el amor podía florecer incluso en medio de las imperfecciones. Esa conexión genuina fue un paso crucial en mi viaje. Después de esa charla, decidí buscar espacios de autoconocimiento que me permitieran seguir profundizando en esta nueva relación conmigo misma. Me registré en un taller de expresión artística, donde podía explorar mis emociones a través de la pintura y el collage, en vez de solo palabras. Mientras me sumergía en la pintura, sentí que cada trazo me ayudaba a liberar emociones reprimidas, a dar voz a lo que estaba en mi interior utilizando una paleta de colores vibrantes. Durante esas sesiones, vi cómo la liberación artística se conectaba con el viaje de autovalidación. No solo creaba obras de arte, también comenzaba a crearme a mí misma. En cada lienzo veía la historia de mis heridas, pero también empezaba a ver una narrativa de sanación. Cosía los fragmentos de mi vida con amor, convirtiendo el dolor en arte. La conexión entre mi trabajo, mis experiencias y las enseñanzas de Jung se sentía como un círculo sagrado. A medida que continuaba integrando mi sombra y mis experiencias, creía que cada vez me acercaba más a la verdadera Valeria. La fuerza que había encontrado a través de mi autoexploración, la aceptación de mi historia y la conexión con mi niña interior, se convirtió en una plataforma sólida para construir mi vida. La sombra que había temido al principio se convirtió en parte de mi luz. Cada día que pasaba, me sentía más capaz de enfrentar los desafíos de la vida con un nuevo enfoque. En lugar de ver mis luchas pasadas como un peso, comenzaron a brillar como lecciones que me otorgaban sabiduría y resiliencia. La vida no sería perfecta, pero había encontrado mi camino hacia la autenticidad. Así continué mi viaje, sabiendo que cada dificultad revelaría un nuevo aspecto de mí. La aceptación no era un destino, sino un proceso continuo, y estaba lista para abrazar cada etapa. La luz que había buscado afuera se encontraba, al fin, resplandeciendo con fuerza dentro de mí. Era un día radiante de primavera. La luz del sol entraba por la ventana de mi estudio, iluminando las pinturas que colgaban en las paredes, cada una narrando fragmentos de mi historia.
mirar esas obras me recordaba lo lejos que había llegado. La integración de mis experiencias pasadas estaba comenzando a florecer en algo hermoso y significativo. Reflexionaba sobre mi viaje, y cada trazo de la brocha representaba no solo mis cicatrices, sino también mi proceso de sanación. Un día, mientras pintaba, un pensamiento penetrante surgió en mi mente. ¿Qué significaba realmente ser auténtica? De repente, me di cuenta de que la respuesta era más compleja de lo que había imaginado. La autenticidad no solo se trataba de ser honesta conmigo misma, sino también de enfrentar el miedo al rechazo y la desaprobación. Tenía que liberarme de la búsqueda constante de aprobación que durante tanto tiempo había definido cada aspecto de mi vida. Inspirada por este despertar, decidí asistir a un taller sobre la aceptación y la autenticidad. Allí, me encontré con un grupo de personas que, como yo, buscaban profundizar en su relación con ellos mismos. Las dinámicas de grupo me ofrecieron una nueva perspectiva sobre el poder de la vulnerabilidad. Mientras compartíamos nuestras historias, comprendí que el dolor y la lucha eran universales, y que era en estos espacios donde encontrábamos la verdadera conexión. Durante una de las sesiones, se nos pidió que escribiéramos una carta a nuestro yo futuro. En esa carta, decidí compartir mis mayores esperanzas y deseos. Quiero que sepas que eres suficiente tal como eres, escribí con fervor. Deja de buscar afuera ese amor que solo puedes dar a ti misma. El viaje hacia tu autenticidad es difícil, pero es lo más valioso que harás. Al leer mis palabras en voz alta, sentí la vibración de la verdad resonando en mi interior. Una epifanía me golpeó. Para ser completamente auténtica, debería abandonar la máscara que había usado tanto tiempo. La percepción de ser la hija perfecta, la enfermera ideal, era una carga pesada. En lugar de definirme a través de estas etiquetas, entendí que mi verdadero yo era multifacético y cargaba dentro de mí la mezcla de luces y sombras. Empecé a tomar decisiones, conscientes para cultivar mi autenticidad en todos los aspectos de mi vida. Comencé a poner límites saludables, especialmente con mi madre. La próxima vez que nos encontramos, el diálogo fue diferente. Armada con nueva claridad y compasión, abordé la conversación con sinceridad. Mamá, me he dado cuenta de que quiero ser Valoria, no solo la Valeria que creías que debía ser. Necesito que me aplaces como soy, con todas mis imperfecciones. Ella me miró durante un momento que pareció eterno. Luego, sus ojos se llenaron de comprensión. Fue en ese instante que las murallas que nos separaban comenzaron a desmoronarse. El proceso de establecer límites me hizo sentir más empoderada. Cada vez que me encontraba vulnerada, en lugar de sucumbir, recordaba las enseñanzas de Jung sobre la sombra y cómo al abrazarla podía integrar esos aspectos reprimidos de mí misma. Las discusiones que antes resultaban en conflicto comenzaron a transformarse en diálogos de entendimiento. Hubo un cambio palpable en nuestra relación, como si ambos hubiéramos decidido dar el paso hacia la sanación. Con el paso de las semanas, mi sentido de integridad se fortalecía. Comencé a explorar nuevos intereses y pasiones. Tomé clases de danza, algo que siempre había deseado hacer, pero que había pospuesto por miedo a no ser buena. En cada movimiento sentía cómo mi cuerpo liberaba la energía reprimida. Era pura terapia en movimiento. La danza se convertía en una manera de conectar con mi cuerpo, un vehículo de expresión que me permitía celebrar mi autenticidad. Mientras me adentraba en estas nuevas experiencias, noté un cambio importante en mi relación con mis amigos. Comencé a expresar abiertamente mis pensamientos y emociones, incluso las más vulnerables. En vez de temer el juicio, permití que mis amigos vieran mi verdadero ser. Encontré en ellos un apoyo inesperado, y de forma gradual, nuestras relaciones se profundizaron. Ya no era solo la Valeria que siempre da, sino la Valeria que también recibe. Las conversaciones se volvieron más ricas y satisfactorias, hasta que un día un amigo me preguntó, ¿qué has descubierto sobre ti misma en este camino que has tomado? Reflexioné por un momento y respondí, he aprendido que la autenticidad no es un destino, sino un viaje continuo. Cada paso que doy me acerca más a mí misma, y cada vez más me doy cuenta de que soy digna de amor, sin importar mis imperfecciones. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no porque estuviera triste, sino porque la verdad resplandecía en mí. Finalmente, se organizaba una exposición de arte en el centro cultural local y decidí participar.
Descolgaría de mis paredes las pinturas que habían sido el reflejo de mi travesía. Cuando llegó el día de la exposición, el nerviosismo me invadió. La gente vería mis imperfecciones, mis luchas, pero allí estaba también mi luz, mi autenticidad. A medida que las personas se detenían frente a mis obras y se tomaban el tiempo para admirarlas, sentí que prácticamente pulsaban con vida. Cada uno podía ver las capas de dolor y sanación que había plasmado en cada lienzo. Cuando algunas personas se acercaron para compartir sus historias, me di cuenta de que, al abrirme, también había permitido que otros lo hicieran. Esa exposición se convirtió en un símbolo de la libertad que había encontrado, no solo al crear arte, sino al abrirme a la experiencia humana en su totalidad. Las conexiones que establecí esa noche con extraños me llenaron el corazón de esperanza. A medida que mi vida se iba transformando y ganando nuevas dimensiones de significado, entendía que había dejado atrás el deseo de ser perfecta. Había aprendido a bailar entre mis sombras y mis luces. En el proceso de seguir mis propios pasos, había descubierto no solo el amor por mí misma, sino también la capacidad de amar genuinamente a los demás. Así, el viaje de la autenticidad continuaba. Cada día era un regalo que se presentaba con nuevos desafíos y lecciones, y aunque sabía que el camino sería sinuoso, estaba lista para abrazar todas las facetas de mi ser. La búsqueda de la perfección se había transformado en un descenso más profundo hacia el amor y la aceptación incondicional, empezando por mí misma y resonando hacia el mundo. Al fin, mi luz, que había estado escondida durante tanto tiempo, brillaba intensamente, guiando mi camino hacia un futuro lleno de promesas. El eco de la exposición seguía resonando en mi corazón y en mi mente mientras reanudaba mi rutina diaria. Había sentido el poder de la conexión humana y la fuerza curativa del arte, lo que me llevó a la certeza de que el verdadero trabajo comenzaba después de la muestra. Sabía que debía incorporar cada lección aprendida en mi vida cotidiana y comprometerme de lleno a vivir con autenticidad. Decidí comenzar creando un espacio personal en casa, un rincón sagrado donde pudiera pintar, meditar y reflexionar. Con dedicación, decoré este lugar, colgando mis obras y recortes de palabras inspiradoras, creando un refugio donde podía dialogar con mis emociones y pensamientos sin interrupciones. Este inesperado oasis de creatividad se transformó en el símbolo de mi renacimiento, un lugar que representaba mi autoexploración y aceptación. Además, era el momento de establecer límites más saludables en mis relaciones, especialmente con mi madre. Sabía que había crecido bajo sus expectativas y sentí la necesidad de comunicarle con claridad cómo esto había impactado mi vida. Entonces, planifiqué una conversación vital. Cuando finalmente hablé con ella, las palabras se deslizaban como hojas de otoño. «Mamá, tengo que compartir algo importante contigo». Empecé, sintiendo la valentía que había ido desarrollando en mi viaje. Le conté cómo su exigencia de perfección había dejado huellas profundas en mí y cómo quería liberarme de la carga de sus expectativas. Mi madre, al principio, mostró sorpresa. Las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos mientras escuchaba mis palabras. En lugar de la ira que yo había temido, solo vi un profundo amor y desear comprender. Y en ese momento, nuestras antiguas dinámicas comenzaron a desmoronarse. Me di cuenta de que al abrirme a ella, también le permitía ser vulnerable y abrir su corazón. Determinada a continuar explorando mi libertad, también empecé a participar en actividades que antes había evitado. Unirme a un grupo de apoyo emocional fue una de mis decisiones más valiosas. Allí, aprendí sobre la comunicación asertiva y la importancia de expresar mis emociones sin temor. Compartir mis experiencias y escuchar las historias de los demás fue una fuente de sanación. Me di cuenta de que cada persona en ese grupo llevaba su propia carga, y al abrirnos, creamos un espacio de conexión genuina y amorosa. Unos días después, decidí inscribirme en un retiro de mínima meditación, bienestar que prometía un tiempo para la autorreflexión. Durante mi estancia rodeada de naturaleza, participé en talleres de meditación y yoga. La experiencia fue transformadora. Cada meditación me ayudaba a liberar la energía reprimida y las emociones que había almacenado. Aprendí a escuchar mi cuerpo como nunca antes lo había hecho y a honrar mis sentimientos. Al final del retiro, regresé a casa sintiéndome renovada y decidida a mantener esta práctica de autoaceptación.
Para seguir este camino, establecí un diario de gratitud, donde anotaba las pequeñas alegrías diarias. Desde el cálido aroma del café por la mañana hasta las sonrisas de mis amigos, escribía todo lo que me hacía sentir agradecida. Cada entrada se convirtió en un recordatorio de la belleza de la vida, lo que intensificó mi conexión con el momento presente. Esto, a su vez, me ayudó a solidificar mi autoaceptación. Ya no necesitaba buscar validación externa. Con el tiempo, desarrollé una sensibilidad para notar mi propio crecimiento. Una tarde, mientras paseaba por un parque, vi a una niña jugando. Su risa y alegría radiante me recordaron lo esencial que es la libertad innata que todos tenemos. En ese instante, comprendí que abrazar mi auténtico ser me convertía en una fuente de inspiración para los demás. Era un reflejo de que ser auténtico no solo me liberaba a mí, sino que también podría incentivar a otros a hacer lo mismo. Impulsada por este pensamiento, decidí llevar a cabo mis propios talleres de arte en la comunidad. Mi objetivo era crear un espacio donde las personas pudieran explorar sus emociones y su autenticidad, acercándose a una experiencia de sanación. Lo que había aprendido en mis propias luchas, deseaba compartirlo, buscando el alivio en otros a través de la expresión artística. En cada taller, observé cómo la gente se iluminaba al abrirse, y eso solo reforzó mi deseo de seguir compartiendo mi viaje. Cada persona que asistía traía consigo no solo su historia, sino también un deseo de sanar. A medida que comenzaban a crear, las risas, las lágrimas y los abrazos llenaban la sala. Cada trazo de pintura que las personas realizaban resonaba con sus vivencias, y cada creación se convertía en un testimonio tangible de sus luchas y triunfos. Sentí que cada sección de mis talleres era una extensión de mí misma, un eco de mi viaje hacia la autenticidad. Mientras las sombras que un día me oprimieron se desvanecían, nuevas profundidades de amor y conexión florecían en mi vida. Comenzar a vivir con autenticidad transformó no solo mi espíritu, sino también el de aquellos que se cruzaron en mi camino. Así, mi práctica de libertad se convirtió en un regalo compartido, un ciclo de amor y sanación. La vida, finalmente, se sentía libre de cargas. Había aprendido que la autenticidad era un viaje, no un destino fijo, y estaba lista para ser valiente al explorar cada rincón de mi ser, aún lleno de posibilidades. La búsqueda de la perfección se había transformado en algo mucho más profundo, la aceptación incondicional, comenzando por mí misma y resonando hacia quienes me rodeaban. En este florecer, descubrí que cada día es una nueva oportunidad para reafirmar mi luz, que, libre finalmente, brilla intensamente y me guía hacia un futuro lleno de promesas, autenticidad y amor. Los meses pasaron y mi práctica de autenticidad se volvió el hilo conductor de mi vida. Mientras todo a mi alrededor transformaba, yo también sentía el cambio en mí misma. Había creado un espacio donde el arte, el amor y el apoyo mutuo coexistían, un lugar donde cada historia individual se entrelazaba con la mía, formando una red de sanación colectiva. Mis talleres de arte se convirtieron en ceremonias de transformación. Las personas no solo llegaban con sus cargas, sino que al final se retiraban con una chispa renovada. Las risas y abrazos llenaban el aire, y cada trazo de pintura era un testimonio de sus luchas y triunfos. Ver a otros florecer al abrirse al arte reafirmaba en mí el poder del amor compartido y la vulnerabilidad. En una de las sesiones, conocí a Clara, quien había batallado con su autoestima durante años. Al abrirse a su historia, compartió cómo la búsqueda de la perfección la había atrapado, como había sucedido conmigo. A medida que creaba, vi cómo su transformación se manifestaba. Su sonrisa se iluminó en el día de su exposición. Y no solo ella, brillaba. Todas lo hacíamos. Era un hermoso recordatorio de que nuestras luchas podían convertirse en catalizadores de luz. Los talleres se convirtieron en refugios no solo para los participantes, sino también para mí. Mientras guiaba a otros en su camino, aprendí a ser compasiva conmigo misma en momentos de duda y temor, reconociendo mis propias fragilidades. A través del arte, las sombras que había albergado comenzaron a disiparse, dando paso a un crecimiento profundo. No obstante, hubo días en que la inseguridad regresaba, pero recordé las enseñanzas de Jung sobre la sombra. Estos momentos los canalizaba en mi lienzo, usando los colores sombríos como base para los tonos brillantes de la sanación. Así,
Cada cuadro que creaba se tornaba un recordatorio de cómo la oscuridad puede dar vida a la luz. La vida se sentía menos cargada. Había aprendido que la autenticidad no es un destino, sino un viaje. Inspira, me daba valor para seguir explorando mi ser en su totalidad. Durante una reflexión se materializó la idea de un legado. ¿Qué quería dejar atrás? Comprendí que no solo se trataba del arte, sino del coraje de vivir auténticamente y aceptar mis imperfecciones. Este pensamiento me llevó a escribir un libro, un compendio de historias y reflexiones sobre las lecciones aprendidas en este viaje, la importancia de la autoaceptación y la fuerza de la conexión. Al lanzar el libro, hablé en una sala llena de personas que compartían ese deseo de autenticidad. Ver sus rostros y la comprensión en sus ojos me hizo sentir que mi viaje había trascendido y resonado en otros. Así, los talleres y el libro se convirtieron en la semilla de un movimiento, un llamado a la autenticidad que comenzaba a tocar vidas en mi comunidad. Las mujeres compartían que lo que había aprendido era transformador, que redescubrirse era liberador. Reconocí que mi historia ya no era solo mía, sino parte de un legado compartido que florecía en cada corazón abierto a la sanación. Finalmente, comprendí que había dejado atrás la búsqueda de la perfección y aceptado que ser auténtica es un acto de valentía. Y aunque el camino adelante siempre tendría sus obstáculos, cada paso me acercaba más a la verdadera Valeria, una mujer en constante florecimiento. En este viaje aprendí que mi luz, aquella que había estado oculta, ahora brillaba intensamente. Así continué mi camino, con la certeza de que mi historia inspiraría a otros que también buscan su lugar en el mundo, llenándolo de amor, autenticidad y esperanza.